En El Salvador, el presidente Nayib Bukele continúa una ofensiva en contra de pandilleros. Afirma que los dejará sin comida si aumentan los homicidios. Autoridades de seguridad de Guatemala y El Salvador sostendrán una reunión para evitar que pandilleros salvadoreños busquen refugio en Guatemala. Inició el subsidio al diésel y la gasolina regular. El apoyo social estará vigente durante 2 meses. El alza internacional en el precio del petróleo causa un impacto en la industria del plástico. Se eleva en 30% el costo de los insumos. La comisión postuladora al cargo de fiscal general escuchó el plan de trabajo de 5 aspirantes más. Autoridades piden a la población no continuar con las quemas agrícolas. Consideran que son responsables de ocasionar incendios forestales. Muy buenas noches, gracias por permitirnos informarle y de esta forma trasladarle también datos que le ayuden a su propio análisis. ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Cómo sigue el tema de las pandillas y las medidas que el presidente está tomando? Es uno de los temas que abordaremos con Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, me da mucho gusto saludarte a ti y por supuesto saludarles a ustedes en casa. Sí, este tema nos va a extender un poquito más, así como hablar también del subsidio que ya inició. Pero Sandy, ¿cómo estará la parte internacional hoy? ¿Te parece si hablamos a Andrés? Por supuesto, para eso tenemos a Andrés Estrada, para que nos dé un poquito de adelanto de lo que se viene. Buenas noches. Feliz noche, Sandy. Hola, Andrés. Julio. Vamos a hablar sobre las noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pedía que a las tropas rusas se les acuse de crímenes de guerra. Vamos a hablar sobre Perú. El presidente está en tremendos problemas. Había puesto un toque de queda contra las protestas. Vamos a tener todo el detalle y también las declaraciones de Nayib Bukele sobre las pandillas y la amenaza a quitarles la alimentación. Bueno, estos son los temas entonces bastante interesante el que tenemos. ¿Qué te parece si comenzamos? Me parece muy bien. Vamos entonces, bienvenido a La Medida. La pregunta es clara, la pregunta es concisa, televidentes y Sandy. ¿Hace lo correcto el presidente Nayib Bukele? Y la respuesta aquí la voy a dar corta, pero la vamos a analizar junto contigo y con usted en casa. La respuesta es sí, es decir, si hay una amenaza de seguridad tan grande, tan fuerte como el tema de las pandillas, la respuesta tiene que ser igual de dura. Por supuesto que esta persecución que está haciendo ahora Nayib Bukele en contra de las pandillas allá en El Salvador va a traer consecuencias, no va a haber una reacción, porque toda acción así lo tiene. Sin embargo, es necesario poner un orden y demostrar que el poder coercitivo del Estado, la ley y la voluntad política pueden empezar a generar cambios positivos para llevar seguridad a un país, como en este caso, pues el vecino El Salvador, Sandy. Así es, vamos a ver entonces sobre esas medidas y el anuncio que da a conocer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el llamado también que hace, y de hecho está pues respondiéndole a todo el mundo que incluso está en contra de esas medidas, porque lo que indica es que busca la paz, busca la seguridad y claramente pues las pandillas no lo están dando en El Salvador. Fíjate cómo es importante esto que mencionas, que de hecho así lo dijo Nayib Bukele, y es más, invitó a algunos organismos nacionales, me refiero a ONG salvadoreñas e internacionales que velan, entre comillas, por los derechos humanos, y a otros países a que se lleven entonces al 2 por 1, lo dijo literalmente, a los pandilleros. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación bien importante y Bukele lo decía, es decir, tiene que proteger, y eso debe velar el Estado salvadoreño como cualquier Estado, la vida, la seguridad y la integridad de sus ciudadanos, mientras que los pandilleros hacen exactamente lo contrario. Entonces, fíjate cómo ha sido esta situación. En su momento quisieron implementar el plan mano dura, super mano dura, y esto no cambió mucho. Hoy por hoy, la cárcel de Mariona es un ejemplo. Hoy por hoy, la cárcel de Izalco, donde están juntos MS-13 y Barrio 18, es otro ejemplo de control. Hoy por hoy, esta persecución y represión contra las pandillas también lo es. Tal vez, creo yo, la parte que le falta todavía al presidente Bukele trabajar, pero bueno, tal vez ya lo estará pensando él también, es tratar de prevenir de que más jóvenes no se integren a las pandillas. Así es, Julio. Mira, la verdad es de que
Hay mucha información que se va dando sobre este tema. De hecho, el presidente Nayib Bukele se manejaba cierta información sobre que podría existir pues un contraataque por parte de pandillas ante las medidas tomadas por el presidente y su gobierno. Claro. Y pues él dijo, bueno, si aumentan las muertes, si se intensifica esa situación de violencia, voy a quitar la alimentación de los reos. De hecho, ya son varios los mareros que han sido detenidos y que han sido encarcelados, y que recordemos que hay ciertas garantías que se les han quitado, como por ejemplo el derecho de defensa. Tienen que buscar al final quién se los pueda otorgar exactamente, Julio. Entonces, este tipo de medidas son las que cuestionan los defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, me refiero en El Salvador, porque indican que se está violando un principio fundamental, que es el debido proceso. Pero ¿cómo lo ves tú, considerando la ley, considerando la situación también que El Salvador vive y las medidas que actualmente están aplicadas? Vamos a ver unos datos y vamos a responder eso, pero los mareros en El Salvador, como en Guatemala y Honduras, están realmente violentando los verdaderos derechos de los ciudadanos. Y aquí veamos este contexto, Sandy, para ir respondiendo a lo que tú preguntabas, ¿no? Es que el presidente Bukele implementó una persecución que es frontal en contra del fenómeno criminal de las maras en El Salvador, haciendo cosas que en su momento parecían imposibles de lograr. Por ejemplo, esa unificación que hizo en la cárcel de Izalco entre el barrio 18 y la MS-13, logrando además que ambas pandillas convivan en paz. Asimismo, es importante resaltar el aparente control que el Estado salvadoreño ejerce sobre los pandilleros que están custodiados en las cárceles de aquel país, algo que en Guatemala no hemos conseguido por el momento. El fenómeno criminal de las maras debe abordarse desde varios aspectos. Uno de ellos es concretamente el que está realizando Bukele, es decir, la persecución y represión de las pandillas. Y por favor, nuestra producción va a poner otros datos importantes. ¿Por qué? Porque aunque es admirable, y esto hay que decirlo de esta manera, la decisión, el valor y la voluntad política del presidente salvadoreño en este combate frontal a las pandillas, también es importante recordar que debe de reforzar acciones de orden preventivo para verdaderamente combatir a las maras como tal. Es decir, tan importante es combatir el fenómeno criminal de los mareros que ya están delinquiendo, cómo impedir que nuevos jóvenes integren las pandillas. Por ello también será necesario en aquel país poder combatir de raíz, así como en Guatemala, problemas sociales como la pobreza, la falta de buenos sistemas, digamos, de salud, educativos, de desarrollo, de inversión, para tratar de prevenir el involucramiento de jóvenes en las maras. Y considerando el fenómeno criminal, Sandy, de las maras en Centroamérica, es oportuno afirmar que en este momento el único país centroamericano que está teniendo una lucha frontal, fuerte, concreta, directa, que estamos todos viendo y anhelando para que pase aquí también, es El Salvador. Hay que hacerlo claro. Exactamente. El Salvador pues ha tomado esta decisión que no a todos les ha gustado, pero que al final está respondiendo a la ola de violencia que se registró durante un fin de semana, que fue lo que pues originó también que se solicitara este régimen de excepción y de esta manera también implementar distintas medidas. Julio, otra situación que llama la atención es que el presidente salvadoreño incluso ya dijo, bueno, construyan otra cárcel. Vamos a necesitar espacio. Es correcto. ¿Por qué? Porque yo creo que Bukele ha entendido una cosa que es fundamental, que entendamos también en Honduras y en Guatemala. Fíjate, Sandy, ¿y cuál es esa situación fundamental? El hecho de que la seguridad hoy por hoy se convierte en la primera necesidad de nuestros países. Y la seguridad empieza por controlar aquel fenómeno criminal que particularmente, como lo hemos evidenciado en varias situaciones acá en la medida, nos tiene, como lo hemos dicho, de rodillas. Y me estoy refiriendo a las maras. ¿Por qué? Porque las maras extorsionan, porque las maras matan, porque las maras delinquen, roban, atemorizan, es decir, causan realmente un gran daño dentro de la juventud y dentro de la sociedad. Han pasado más de 35 años desde el surgimiento de las maras y no se ha hecho algo por evitarlas. Hoy por hoy, yo creo que es bastante correcto lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador para tratar de poner o empezar a poner un alto en aquel país al fenómeno criminal de las maras. Entonces, ¿cómo tomar esos comentarios y esas posturas de defensores de derechos humanos, especialmente de organismos internacionales? Mira, esto es muy importante. A ver, muchas personas que trabajan en esas denominadas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que se autodenominan sociedad civil, para empezar en nuestros países, me refiero a países latinoamericanos, no solo en Guatemala, El Salvador y Honduras, en varios países latinoamericanos, viven del conflicto social, es decir, consiguen los fondos precisamente por el hecho de que hayan aquí
problemas como la violencia generada, en este caso por las maras. Bueno, número uno, es un interés particular de ellos. Ahora, en el tema de organizaciones como vinculadas a derechos humanos en el plano internacional, yo creo que es muy importante lo que ha dicho el presidente Bukele. Estas organizaciones hablan, y hablan porque están en Europa, hablan porque están en Estados Unidos, hablan porque están en otro país donde hay seguridad. Pero ya quisiera yo verlos viviendo y conviviendo a diario realmente en un país donde la pena de muerte, al igual que en El Salvador y Guatemala, no es legal para aplicarla hacia los delincuentes que le quitan la vida a los ciudadanos, pero ellos sí, como delincuentes, le quitan la vida a los ciudadanos honestos, justos y trabajadores. Ya quisiera verlos yo en ese estado de miedo, de terror, de pánico colectivo que hay. Hablan porque no saben realmente qué es vivir en un país que está sumido en la inseguridad. Y me refiero a El Salvador, me refiero a Guatemala y me refiero a Honduras. Una de las críticas que se hace por parte de la población salvadoreña de cierto grupo es que, bueno, cuando ocurrió esa cantidad de muertes durante el fin de semana, 62, el último fin de semana de marzo en El Salvador, no había tanto pronunciamiento como el que existe por la indignación de la situación de derechos humanos de los pandilleros. Entonces, también, ¿no? Hay opiniones pues bastante variadas sobre ese tema, pero ese es uno de los puntos que destaco también que se hace escuchar sobre el tema. Yo creo que es bueno escucharlo, es bueno analizarlo, pero al final de cuentas es bueno ir concluyendo para que usted en casa saque ahí sí que la mejor de las conclusiones, una situación. Hay dos cuestiones aquí opuestas. ¿Se combate o no se combate a las maras? ¿Se da o no se da seguridad a los ciudadanos salvadoreños, hondureños y guatemaltecos? Nayib Bukele ha decidido en El Salvador darle la seguridad a los ciudadanos a costa de aplicar la ley de una manera dura, muy rígida y muy fuerte en contra de los pandilleros que tienen azotado a la sociedad salvadoreña. Creo que es un digno ejemplo a seguir, pero usted tendrá la mejor opinión y nosotros en A la Medida continuamos en este instante con mi compañera Sandy Monroy con la información respectiva. Así es, Julio, vamos a continuar entonces con otros datos porque abordaremos la situación del petróleo, el incremento que se ha registrado que también ha afectado a el sector de los plásticos. Veamos entonces de qué manera se ha perjudicado. Efectos internacionales sumado al incremento de los precios del flete marítimo ha elevado en 30% el costo de los insumos para productores nacionales, lo que debe reflejarse al consumidor final. Como todo, considero de que cuando este tipo de resinas o materiales como el petróleo tienen esos impactos, afectan materiales como el nuestro, que es dependiente de. Sí, realmente estamos teniendo esos incrementos al final, que es inevitable, ¿verdad? Realmente el mundo está ahorita en unas condiciones cambiándose ciertas cosas, el petróleo está, el barril bastante alto, entonces sí nos impacta en lo que es el precio del plástico. Yo diría que si hacemos un porcentaje, diría que un 30% del precio que teníamos hasta hace unos meses atrás. Tras las capturas y amenazas de presuntos pandilleros salvadoreños registradas en las últimas horas, las autoridades han determinado que sostendrán una reunión con el ministro de Seguridad de El Salvador para establecer cuál es el actuar de las fuerzas de seguridad ante la migración de los delincuentes a suelo guatemalteco. El día lunes estaría sosteniendo una reunión entre el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa y las agencias de inteligencia entre Guatemala y El Salvador, justamente para abordar y prevenir alguna escalada tentativa del tema de seguridad en la zona fronteriza entre Guatemala y El Salvador, y también previniendo pues lo que es las fiestas veraniegas, mantener siempre la seguridad en esta temática, asegurando y resguardando a la población y a los turistas que también nos van a visitar del área no solo de El Salvador, sino también de Honduras. Desde el 27 de marzo, los salvadoreños se encuentran bajo el régimen de excepción que limita algunas garantías constitucionales ante la escalada de violencia que azota al vecino país, medida que continuará vigente hasta el próximo 27 de abril. Y las consecuencias que podrían repercutir a Guatemala.
hay patrullajes conjuntos entre el Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa en el plan operativo táctico de seguridad fronteriza que están implementando estas instituciones en la zona fronteriza Guatemala-El Salvador, pero también en la zona fronteriza de Guatemala con Honduras. Se está trabajando de la mano también con el Instituto Guatemalteco de Migración. Prueba de ello fue que fueron remitidos justamente al albergue de migración alrededor de 15 haitianos. Y por supuesto que tiene que haber una coordinación entre las autoridades de seguridad de El Salvador con las autoridades de seguridad de Guatemala. Y explico por qué, Sandy. Ayer veíamos, por ejemplo, esa labor de patrullaje fronterizo que está realizando el Ejército de Guatemala en todo el límite territorial de lo que es nuestro departamento de Jutiapa con El Salvador. Pero es que también veíamos, y las imágenes nos lo acaban de mostrar hace unos segundos atrás, cómo el Ejército de Guatemala también vino y tuvo que ayudar a personas de la aldea Las Flores de Moyuta a salir literalmente de allí ante la amenaza real de los pandilleros salvadoreños de llegar y sacarlos o delinquir en ese lugar. Entonces es inminente, es imperativo y es necesario que autoridades del Ejército de Guatemala con el Ejército salvadoreño, Policía Nacional Civil de Guatemala y Policía de El Salvador puedan coordinar qué hacer, porque además es que hasta por un flujo que puede parecer normal, porque recordemos que la mayor cantidad de turistas que entran al año en Guatemala provienen de El Salvador y que ahora ya muchos de los mareros ni siquiera se tatúan ni parecen lo que son cuando se visten, podrían por ahí mimetizarse y aprovechar hasta para entrar de esa manera. Hay muchos peligros, Julio. La temporada también lo permite, que se puedan infiltrar y que puedan entonces ir estableciéndose en nuestro territorio. Así es. De hecho, hoy llamaba la atención que dentro de las capturas que realizaron las fuerzas de seguridad se encuentra la de un pandillero salvadoreño, correcto, alias el Slash. Sí, es que cierto. Estaba en la zona 5 capitalina. Y fíjate que es una cuestión curiosa porque cuando se dio esa información dije, bueno, seguramente este es un integrante de la MS-13, ¿no? La mara más grande en el mundo de las maras y por supuesto la más numerosa en El Salvador. Y no, oh sorpresa, resultó ser del barrio 18. Y esto tiene una explicación, es que acá están en el fortín del barrio 18, o sea que podemos esperar un incremento de pandilleros del barrio 18 para hacerlo más grande acá, pero también potenciar a la MS-13 que va a salir huyendo. ¿Tú qué crees? Con esto que está pasando en El Salvador, los líderes y cualquier pandillero que pueda se va a querer venir a Guatemala, Honduras o cualquier otro país con tal de no caer en esa situación de ese trato duro que se le está dando a los pandilleros como debe ser en El Salvador. Y eso nos pone simple y sencillamente en riesgo. Así es, ese es el peligro entonces que corremos al final con la seguridad, que recordemos, sí, la seguridad de nosotros tampoco es que esté en los mejores términos o en las mejores condiciones, ¿no? Todavía es uno de los grandes retos, pero ahora con esta situación se agrava también el problema, Julio, que tenemos y sobre todo también porque las pandillas aquí ya tienen cierto poder, te diría, ya tienen ganado cierto territorio. El punto es evitar que se sigan apoderando de nuestro país. Por el momento creo que se ha hecho bien y aquí hay que decirlo claramente, ¿no? Por eso es que lo he venido comentando, a través de una institución que ha sido el Ejército de Guatemala. ¿Y por qué lo ha hecho el Ejército? Simple y sencillamente porque es su deber y obligación y es un mandato que le da la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, cuidar esa parte de cualquier frontera para el tema de la soberanía nacional. Bueno, lo están haciendo bien, pero a ver, es que también un marero o un pandillero o varios de ellos al final de cuentas son delincuentes, son unos pillos y pueden burlar cualquier situación de seguridad de cualquier manera. Si se logra todavía pasar la frontera con Estados Unidos, algunos pocos, ¿cómo no va a ser permeable la nuestra por mucho que querramos detenerlos? Entonces, la próxima semana, esta reunión de autoridades de seguridad para coordinación hasta de situaciones de inteligencia de Estado va a ser importante para que sepamos aquí una base de datos de quienes están catalogados como pandilleros en El Salvador. Exactamente, Julio. Este es entonces el acercamiento y la cooperación que se debe tener entre El Salvador y Guatemala. Correcto, porque Sandy, es un tema que al final involucra a ambos países. Aquí te diría también sería oportuno nosotros velar por nuestros propios intereses en sentido de mantener la seguridad y de poder reforzar este punto, pero también sería oportuno que se pudiera involucrar también a Honduras, porque la región tiene que actuar como lo es. Tienen que combatir los problemas que tienen en común y las pandillas es uno de ellos. Y por ese comentario que estás haciendo creo que llegó el momento más oportuno para que veamos los datos que hemos preparado. Por supuesto. Porque esa transnacionalidad criminal hay que combatirla de la misma forma. Vea usted por favor lo siguiente, ¿no? El fenómeno de las maras
que es un estrato criminal de orden transnacional, debería ser combatido tal y como lo acabas tú de expresar, Sandy, es decir, a través de la coordinación de los distintos países que estamos involucrados en ese problema, entre ellos Guatemala, por supuesto. En este caso concreto, las acciones de persecución contra las maras iniciadas por el presidente Bukele en El Salvador, es ahora importante que se dé la coordinación entre fuerzas de seguridad de ese país y de Guatemala, sin olvidar a Honduras. Ojo con eso. El ejército guatemalteco ha iniciado ya las acciones de patrullaje fuerte, ¿no? Con un contingente grande, hay que también decirlo, en el departamento de Jutiapa para poder controlar la frontera con El Salvador. Pero necesitamos también que El Salvador haga su parte, ¿no? No todo le corresponde a Guatemala. Debería existir un intercambio de información de inteligencia entre las agencias dedicadas a ese tema en ambos países. Y vamos de una vez con otros datos, por favor, porque la próxima semana las autoridades salvadoreñas y guatemaltecas sostendrán reunión precisamente para coordinar estos temas en materia de seguridad. Hoy por hoy las maras se han convertido, Sandy, en uno de los principales fenómenos criminales que afectan a Centroamérica, y es necesario que si las fuerzas policiales y las fuerzas de los ejércitos coordinan estos esfuerzos en seguridad, también pues se haga de una manera muy especial, muy profesional. Si las acciones de prevención activadas ya por el ejército guatemalteco y de cierto modo por la PNC funcionan, también debemos de contar con la coordinación de El Salvador para que Guatemala pueda salir bien librada. Te repito, este es un problema que nos afecta a todos, pero El Salvador no puede quitarse también su responsabilidad de decir, bueno, que se vayan para Guatemala, porque no se trata de eso tampoco. No, definitivamente no. Es un tema que no lo tienen que descuidar, porque mira, Julio, puedes tú decir, bueno, que se vayan, ya no los quiero aquí, pero realmente no sabes el efecto pues colateral que puedes tener también, por supuesto, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de las pandillas, de las maras en Guatemala no le conviene a El Salvador, porque en este momento es en la postura que tienen, entonces, de un combate frontal hacia los mareros. Pero bueno, va a pasar el tiempo donde pensaron que a lo mejor ya han controlado la situación, pero están resguardados en Guatemala, el problema se incrementó, van a regresar a El Salvador. Y entonces, más fuertes. Por ese y otros motivos también es que tiene que existir ese trabajo conjunto. Es correcto, por ese y otros motivos. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, las maras no conocen fronteras. Las fronteras son para los ciudadanos honestos que pasan a través de los pasos migratorios. Pero las maras saben delinquir de una manera tal que lo que causan en Guatemala, en El Salvador y en Honduras son muerte, terror, miedo, desolación, extorsión, todo lo que nosotros ya sabemos. Entonces, si de verdad El Salvador, que ha tomado una acción que a mí me parece maravillosa, no combatir fuertemente las maras, quiere tener éxito, tiene que tener también la coordinación con Guatemala y Honduras para que los tres países podamos ir en ese mismo camino. Ahora es de esperar también que tanto Honduras como Guatemala pues nos pongamos a la par en esa situación. Y de lo primero que habría que hacer aquí en nuestro país, Sandy, para hablar lo que es en el control de las maras, es controlar el sistema penitenciario. Ahí está el gran problema. Exactamente, ese va a ser uno de los puntos débiles también en nuestro país, porque mira, lo hablábamos entonces en el análisis anterior, el presidente de El Salvador dice, bueno, construyan otra cárcel. Claro. Bueno, Guatemala se puede dar el lujo de decir eso y de hacerlo aparte de. Debería con un presupuesto como el que tenemos, pero recuerda una cuestión, como en Guatemala la seguridad no está catalogada como una prioridad en ese tipo de inversión, no tenemos entonces esos rubros de inversión para poder venir y construir una cárcel como la que necesitamos, no de máxima seguridad, en el concepto de super máxima seguridad y de una manera hasta la que hacen otros países. Si no se puede construir el edificio para arriba porque todavía hay corrupción por señales de celular, que se haga hacia abajo de una manera subterránea en donde verdaderamente controlemos a estos delincuentes que nos tienen de verdad en una zozobra terrible, Sandy. Definitivamente, Julio. Veremos entonces si existe y cómo se da esta coordinación entre Guatemala y El Salvador, un tema que sin duda alguna estamos esperando que se pueda tratar, que se le pueda dar seguimiento y que sea el inicio de esa cooperación bilateral que se tenga en varios temas de problemáticas sociales que afectan a ambas naciones. Vamos a continuar ahora con otras noticias con Julio Talamonti. En efecto, Sandy, porque ahora nos vamos a referir al proceso del trabajo que hace la Comisión de Postulación para Fiscal General de la República. Hoy escucharon los planes de trabajo y hicieron los cuestionamientos a otros 5 candidatos que aspiran a dirigir la institución fiscal en Guatemala. Aquí está la información.
Los primeros 10 profesionales del derecho tuvieron cada uno 60 minutos ante los comisionados para presentar, explicar y responder preguntas sobre qué cambios realizarían y cómo dirigirían al ente encargado de la persecución penal si llegaran a ser electos como fiscal general de la República. En la jornada de trabajo de este martes 5 de abril fueron entrevistados los postulantes Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Darlene Polonia Monge Pinelo, Jorge Luis Donado Vivar, Walter Brenner Vázquez Gómez y Gabriel Estuardo García Luna. La fase de la entrevista tiene una valoración de 10 puntos. Cada integrante de la comisión coloca de manera secreta una puntuación a cada aspirante. Dicha ponderación será sumada en la fase de la calificación del expediente de los 15 postulantes. Los candidatos que fueron entrevistados este 5 de abril hablaron sobre capacitar a investigadores, fiscales y personal administrativo, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento a lo establecido en la presunción de inocencia y el cumplimiento de la Constitución de la República de Guatemala. Este miércoles 6 de abril se presentarán los últimos 5 abogados, entre ellos está María Consuelo Porras Argueta, actual jefa del Ministerio Público, quien busca su reelección al frente del ente encargado de la persecución penal para el periodo 2022-2026. Los profesionales del derecho tendrán 15 minutos para presentar su plan de trabajo y 45 serán para responder preguntas de los comisionados. El beneficio económico para los consumidores de gasolina regular y diésel ha sido entregado este martes de manera oficial a los importadores de combustibles, quienes deberán trasladarlo a los distintos expendios de gasolina. Así lo afirmó el ministro de Energía y Minas. El importador además está obligado a otorgar o registrar la venta del producto en la cadena de comercialización a través de, tiene que estar inscrito en el sistema FEL y tiene por tanto que otorgar las facturas electrónicas o los documentos tributarios electrónicos. Y en el documento, a partir del día de hoy, va a aparecer un código que le otorgó la SAT y el descuento respectivo en función de los galones que amparen esa factura. Las facturas que se emitan por el importador tienen necesariamente que consignar un número de identificación tributaria. No puede haber ninguna factura emitida de un importador hacia alguien en la cadena, ya sea consumidor o ya sea un expendedor, con el código de consumidor final. En ese sentido, la DIACO y el Ministerio de Energía y Minas podrán realizar las verificaciones sobre el cumplimiento de la aplicación del descuento a los guatemaltecos, quienes a partir de esta fecha podrán consultar los precios de referencia de manera semanal en las plataformas de las mencionadas instituciones. El precio de referencia para la gasolina regular en 34 quetzales con 80 centavos y para el diésel en 31 quetzales con 57 centavos. Nuevamente estos son precios máximos que van a servir en la verificación para ver que efectivamente se esté trasladando el beneficio al consumidor. Los precios varían entre este monto que es el de la ciudad de Guatemala y el más alto que está calculado para la ciudad de Flores en Petén, que está alrededor de 1.70 arriba del anterior. Bueno, ya lo saben, ¿no? Atentos, 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 porque mañana debe de verse ya reflejado, Sandy, este decremento, es decir, esta baja pues en los precios de los combustibles regular y diésel, porque por eso durante los 2 siguientes meses, a partir del día de hoy, está ese subsidio que el gobierno va a otorgar. Y tenemos aquí que ver otra cuestión, que hayan mecanismos de control que sean lo suficientemente efectivos y eficaces, fuera de las denuncias también ciudadanas que pueden darse, para que esto pase, para que esto se cumpla. Y por cierto, los precios de los demás productos también deberían descender. Sobre todo, Julio,
Estos serían entonces algunos de los efectos que tendría este subsidio. ¿Qué es lo que se espera? Y aquí también hacen las autoridades un llamado para que realmente se pueda reflejar entonces esa disminución y que no se vaya a dar una situación donde, bueno, si aplica el subsidio de 2 quetzales con 50 centavos entonces por uno de los combustibles, pero el otro día se le suben 2 quetzales, entonces no sirve de nada. No sirve de nada y solo sería un subsidio no solo inoperante, sino que un subsidio que nos va a salir caro. Por eso son muchos millones de quetzales que no salen de ningún otro lado más que de tus bolsillos, de sus bolsillos y de los míos, porque se paga con nuestros impuestos. Claro. Para ir entendiendo un poquito más este tema, ¿no? Porque esto tiene ciertas aristas interesantes y complicadas a la vez, vamos a pedirle por favor a nuestra producción que ponga en pantalla los primeros, los datos en general del mismo. El Congreso de la República, Sandy, aprobó el decreto 2020-2022, Ley de Apoyo Social Temporal a los consumidores de diésel y de gasolina regular. Vaya nombre tan extenso. Durante 2 meses, a partir de hoy, atención todos, por favor, se va a mantener un subsidio que es equivalente a 5 quetzales por cada galón de diésel que usted compre y de 2.50 quetzales por cada galón de gasolina de orden regular. El efecto lógico que esta medida tiene que tener, Sandy, en la población guatemalteca va a ser primero un pequeño alivio directo al bolsillo y por supuesto la reducción de precios de todos los productos, porque lo que justificó el alza de los productos es el alza de los combustibles. Vamos con los otros datos para que ahora nos queden claras algunas situaciones también importantes. Va a ser necesaria en este momento una ampliación presupuestaria al Ministerio de Energía y Minas de alrededor, imagínate tú, Sandy, de 745 millones de quetzales para poder hacer frente al pago del subsidio. El dato interesante es que el 48% del combustible que día con día se consume en Guatemala es combustible diésel. Entonces, si los productos se mueven a camiones y tráiler diésel, por supuesto que tendrá que bajar. Es el más utilizado por el transporte de carga. El subsidio al diésel y a la gasolina regular, además del subsidio al gas propano, son parte de este paquete de ayuda social amplio que incluye la ampliación también a la tarifa social de la energía eléctrica. En concreto, deberíamos de ver precios no superiores a los 33, 34 quetzales en el combustible regular y unos 31, 32 quetzales en lo que es el diésel. Ahí lo tiene usted. Más claro, creo que no se puede. Había un punto, Julio, que por ejemplo, incluso en los sondeos que se realizaron por medio de nuestros compañeros periodistas que pues se daban a conocer sobre las expectativas que se tenían por parte de la ciudadanía de este subsidio. Algunos cuestionaban el hecho de que no se aplicara a todos los combustibles, sino que solamente al diésel y la gasolina regular. Uno de los motivos o justificaciones que se daba también para aplicarlo únicamente en este punto era porque, primero, los recursos, ¿no? Claro, que no iban a ser suficientes. Segundo, darle prioridad al tema del diésel, especialmente porque recibe el mayor subsidio, 5 quetzales por galón. Exactamente, ¿verdad? Por el transporte de mercancías y también el traslado de pasajeros. Entonces, por esto esperaríamos que también se vea reflejado a partir de mañana una disminución en estos precios. Y aquí un gran trabajo que va a tener que hacer la DIACO también. La DIACO. El Ministerio también de Energía y Minas tendrá que hacer lo suyo en el tema de las gasolineras. El Ministerio, obviamente, también de Economía, bueno, ya dijimos la DIACO, la PDH esperaríamos que hiciera algo también. Tiene una defensoría específica de eso. Tiene una defensoría del consumidor, ¿verdad? Entonces tendrá que hacerlo. Esto es muy importante, es decir, son las medidas que el Estado guatemalteco ha tomado, por lo menos para estos 2 meses siguientes, a efecto de que no impacte tanto en la economía guatemalteca, temas que no tienen nada que ver con nosotros, pero que vaya que han tenido un efecto negativo, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que por cierto no se mira por allí que vaya a terminar temprano esta situación, es decir, no parece que el fin de ese conflicto sea pronto. Entonces, aquí hay que estar muy atentos. Y una de las cuestiones que no se puede permitir es el fenómeno de la especulación. Si hay un subsidio, debe de bajar a los precios que ya dijo el ministro de Energía y Minas, estos 2 combustibles, diésel y gasolina regular. Y si no es así, pues que se tomen las acciones pertinentes, que se hagan las denuncias ciudadanas, que esto se viralice por las redes sociales y que también se pase a la parte penal, porque la especulación termina siendo al final de cuentas un delito que debe perseguirse. Julio, mira, realmente
hemos visto que cuando se dan temas de especulación, en la capital obviamente se registran, pero los puedes controlar, puedes darle seguimiento con la DIACO, que por aquí, por ejemplo, aquí tienen pues un poco de mayor presencia. Por supuesto. Pero lo que me preocupa es a nivel departamental, Bastante. ¿qué puede pasar? Porque los alcances que tanto puede tener la DIACO en todo el país. Sabemos que es una institución también que es pequeña, muy pequeña y que tiene que expandirse, pero esta debilidad hace que estos temas pues no se puedan verificar a nivel nacional, ¿no? Y hay departamentos, hay municipios que probablemente van a vivir los efectos negativos de mayor forma que en el área metropolitana. No sé qué capacidad pueda tener operativamente y logísticamente realmente la DIACO para ir a verificar esto a partir de mañana en Xihuán, San Marcos, o hacerlo en Santa Eulalia o en Varillas, allá en Huehuetenango, o en Playa Grande, Ixcán, Quiché, que son municipios que están lejísimos, ¿no? Entonces, esto realmente preocupa a ese nivel, porque es aquí donde se da ese aprovechamiento. Ahora te digo algo también, que es un fenómeno que hemos podido dar seguimiento durante esta alza de combustibles. A lo largo de este tiempo, ¿no? Desde que inició la guerra Rusia-Ucrania, los combustibles terminan estando más caros a nivel de este distrito metropolitano que en el interior de la República. Increíble, porque uno dice, pero si al interior hay que llevarlo y hay que recorrer más distancia, porque allá son un poquito, no es que sea tanto, ¿no? Un poquito menos caros que lo que son en la ciudad capital. Controles se necesitan, y para ello no es suficiente solo la DIACO, para ello tienen que intervenir las otras instancias que mencioné, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, obviamente la DIACO, que hay que darle mejores dientes para poder sancionar, y por supuesto la PDH y sobre todo la ciudadanía. Así es, Julio, la ciudadanía que va a jugar un papel muy importante de auditoría social. Correcto. Porque de esta forma entonces se puede compartir, uno, la información, dos, la queja que se pueda plantear directamente para que se pueda investigar, y que la auditoría que se puede realizar, la supervisión que se puede llevar a cabo tanto por el Ministerio de Energía y Minas como por la DIACO y las distintas instituciones que podrían apoyar también a estas entidades, no solamente es el tema del precio, sino hay que verificar la calidad también que se esté dando. Es que esa es la cuestión, el hecho de que se dé la calidad, la pureza del mismo y la cantidad. Ahí lo tiene. Entonces, bueno, me quedo por acá y te dejo en este tema, por favor, las conclusiones finales, Sandy. Mañana muy alertas entonces para verificar esos precios que estarán rigiendo en el diésel y en la gasolina regular. Con la gasolina superior, pues vamos a tener que seguir enfrentando entonces esos incrementos y el costo que ya se ha ido elevando semana tras semana. Y recuerden, hacer la denuncia para que de esta forma exigirle a las autoridades que cumplan con sus funciones. Vamos con otra noticia, Julio. Claro que sí. Claro que sí, Sandy, y hablemos de incendios forestales. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, más conocida como la CONRED, ha hecho un llamado a la población para ya no seguir con aquellas costumbres de las quemas agrícolas que han sido en gran parte durante este año responsables de varios de los incendios forestales que se han presentado en el país. Aquí está la información. Las quemas agrícolas se han convertido en una de las principales causas de incendios forestales. A lo largo del tiempo, algunos agricultores acostumbran incinerar la vegetación seca y maleza para limpiar sus terrenos. Sin embargo, muchas de estas quemas, denominadas rozas, se han salido de control y producen incendios de grandes dimensiones en lugares de difícil acceso para los socorristas. Este tipo de quema complica la situación debido a que muchas veces se hace en laderas y se pierde el control totalmente de la quema de las rozas, y principalmente en laderas es más complicado para los cuerpos de socorro poder controlar estos incendios. También recomendamos a la población no provocar estos incendios debido a que muchas veces se salen de control, y por esta temporada la falta de humedad y el calor que complica la situación. Según el portavoz de la CONRED, desde el mes de noviembre a la fecha se han registrado más de 600 incendios en áreas de vegetación. Hay 400 durante el total de toda la temporada de 2021-2022 como forestales, y han sido 205 en áreas no forestales. Todo esto ha afectado a 6.233 hectáreas en todo el territorio nacional. A causa de los incendios forestales han fallecido trágicamente más de 10 personas.
Bueno, y ahora llegó el momento de conocer información sobre el desarrollo de procesiones en el país. Preste atención porque la Hermandad Señor Sepultado Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo, a través de un comunicado, dieron a conocer que se realizará la procesión del Santo Entierro como tradicionalmente se hace cada Viernes Santo. Por ello, anuncian que el próximo viernes 15 de abril se realizará un cortejo extraordinario por las calles aledañas al Templo Santo Domingo previo a la actividad de veneración. Dicho cortejo se realizará con las normas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud Pública y también indicaron que no se permitirá fila de devotos acompañando las andas. Al ser un cortejo extraordinario, la disponibilidad de turnos será limitada y se pondrá a disposición únicamente de los devotos con código activo, que además cuenten con el esquema completo de vacunación. Hoy, 5 de abril de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 51 centavos. Venta 7 quetzales con 67 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 5 de abril, según el sitio Infodólar, compra 7 quetzales con 88 centavos. Venta 9 quetzales con 56 centavos. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida, después de estas imágenes sangrientas que surgieron desde Ucrania, específicamente de la localidad de Bucha en Kiev. Bueno, estas imágenes que surgieron han causado un impacto y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde pidió que a las tropas rusas se les acuse de crímenes de guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a los militares rusos de cometer las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial. Solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que las tropas rusas sean juzgadas inmediatamente por crímenes de guerra. Zelensky también pidió la creación de un tribunal similar al que se estableció en Nuremberg para juzgar a los criminales de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. El mandatario ucraniano habló por videollamada desde algún punto de Ucrania. Hizo su petición mientras continuaban surgiendo pruebas de las masacres de civiles llevadas a cabo por las fuerzas rusas en las afueras de Kiev, la capital, antes de que las tropas se retiraran. Las imágenes, en particular de la ciudad de Bucha, han provocado rechazo mundial y han dado lugar a demandas de sanciones más duras y cargos por crímenes de guerra. En su primera aparición ante el máximo organismo de la ONU, Zelensky afirmó que las tropas rusas no son diferentes de grupos terroristas como el Estado Islámico. El presidente ucraniano mostró al Consejo un video breve de cadáveres ensangrentados que terminó con las palabras «alto a la agresión rusa». Zelensky recalcó que Bucha era solo un lugar de Ucrania y que hay más con horrores similares. Rusia ha rechazado las acusaciones y ha descrito las imágenes registradas a las afueras de Kiev como un montaje de los ucranianos, calificándolas de una provocación antirrusa escenificada. Occidente está respondiendo con más sanciones. Mañana serán implementadas sanciones tanto de Estados Unidos como la Unión Europea que prohibirán a cualquiera de sus ciudadanos a invertir en Rusia o a crear nuevas empresas en aquel país en respuesta a esto que se ha visto en los últimos días. Vamos a hablar ahora sobre lo que está pasando en Sudamérica, específicamente en Perú. El presidente Pedro Castillo, acaba de sobrevivir un intento de destitución desde el Congreso, pero ahora enfrenta protestas y le contamos qué pasó. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que el decreto de inamovilidad ciudadana quedaba sin efecto. El toque de queda fue suspendido luego que más de 1,000 peruanos salieran a manifestar en Lima desobedeciendo la orden de permanecer en casa. El gobierno peruano había tomado la medida para supuestamente frenar la violencia en la capital, luego de anteriores protestas contra el alza del precio del combustible y alimentos. El cuestionado toque de queda duró 15 horas. Castillo lo dejó sin efecto mientras se reunía con los líderes del Parlamento para conversar sobre la crisis política. Los manifestantes llegaron cerca del Congreso, pero no pudieron avanzar por la presencia de un cerco de policías antimotines. Algunos manifestantes agredieron a los agentes con golpes e incluso usando un bate de béisbol. Luego comenzaron a arrojar piedras, pero la policía respondió lanzando gases lacrimógenos.
Es la primera vez en la historia reciente que el gobierno buscaba contener protestas decretando un toque de queda. La última vez ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Durante la última semana han ocurrido protestas de camioneros y transportistas por el alza al precio de combustibles y alimentos que dejaron 4 fallecidos y varios heridos. En respuesta, el gobierno suspendió un impuesto para algunos tipos de gasolinas y diésel que elevaban hasta en 30% el precio final. Una crisis multidimensional la que se vive en Perú. Parte de ello también tiene que ver con la oposición y la forma en que ellos se están organizando. Se veían cacerolazos hace unas horas en Perú desde el sector más rico de Lima. Así que es algo también a tomar en cuenta porque muchas personas estaban saliendo en contra del aumento a los combustibles, pero otras personas también estaban saliendo en contra de lo que ellos llamaban el comunismo en el gobierno de Perú. Así que muchas aristas por parte de este conflicto. Pero hablemos también sobre lo que está pasando en El Salvador, porque el presidente Nayib Bukele afirmaba que si continuaban los homicidios, entonces le iba a quitar los alimentos a los pandilleros que están en las cárceles. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió a las pandillas que si aumentan los homicidios, les quitará la comida a sus compañeros en las cárceles. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. El mandatario reveló que hasta el lunes ya habían sido detenidos unos 6,000 miembros y colaboradores de las maras o pandillas. Además, ordenó que se construya una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para unos 20,000 reos. Las autoridades mantienen a las cárceles en estado de emergencia. Por orden de Bukele, más de 20,000 pandilleros permanecen en sus celdas sin poder ver ni un rayo del sol. También les decomisaron las colchonetas para dormir y les racionaron la comida tras un alarmante aumento de los homicidios. Bukele impuso en el Congreso aprobar un régimen de excepción que limita la libertad de asociación y suspende otros derechos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informó que ha recibido 67 denuncias por violaciones a derechos, de los cuales 33 son por supuestos arrestos arbitrarios. Y claro, seguimos pendientes entonces con el desarrollo de lo que pasa no solo en El Salvador, sino en el resto de Centroamérica y también de la región. Sandy, Julio, problemas en todas partes. Está convulso el mundo, ¿no? Totalmente. Es una situación terrible. Pero bueno, ahí está. Por supuesto, y sin duda alguna el tema de El Salvador sigue acaparando la atención. Por eso iniciamos y finalizamos así el programa. Que descanse. Feliz noche. Chao. Gracias.